presunto criminal. Hemos insistido mucho en que era nuestra casa. Bueno, estamos ahora mismo detenidos por la policía. Iba a llamar a otros coches y nos iban a sacar a la fuerza de ahí. Bueno, ahora mismo estamos los dos realmente reventados por lo que nos ha ocurrido, la conducción que nos hemos pegado. Resumiendo, uno de los puntos, nos han intentado echar de nuestra casa, lo cual es totalmente ilegal. Querían llevársela a un depósito, lo cual no podían hacer. Hemos estado hablando hoy con una abogada y con algunas personas que entienden de derecho y sabemos que se ha cometido una injusticia porque realmente no había derecho alguno a hacer lo que han hecho con nosotros. Por otra parte, han intentado sacarnos a la fuerza, nos han amenazado con ello y por ello hemos tenido que abandonar nuestra vivienda. No nos quiso hacer caso el policía cuando le estábamos diciendo lo que estaba ocurriendo y nos empezó a tratar como si fuésemos verdaderos delincuentes, de forma agresiva desde la ventana y con otros dos policías que estaban con él que nos estaban amenazando para que saliésemos. Finalmente tuvimos que perder 6 horas de la tarde, ir a comisaría a que nos denunciasen, nos obligaron a inmovilizar el vehículo y a dormir en casa de otra persona, no podíamos dormir en nuestra propia vivienda. O pillarnos un hotel y suerte que teníamos a este amigo. Es que aparte querían llevarse a otra ciudad nuestra caravana, sí. Es que es alucinante, o sea, que puedan tener el derecho, que no lo tenían, a coger tu vivienda y llevársela a otro lugar, separarte de ella con todas nuestras pertenencias, con todo lo que hemos trabajado en ella, ¿no? Algo totalmente ridículo. Injusto. Estamos absolutamente reventados. Súper cansado. Ya se ve algo de luz aquí detrás, son casi las 6 de la mañana. Estamos ahora parados en la frontera con Austria. Yo por suerte tengo aquí unos documentos que certifican que resido en Alemania. Tenemos un justificante de trabajo que hemos estado haciendo en Italia, así que esperamos que entre el justificante y esto, peleándolo o sin pelearlo, esperemos nos dejen pasar. Estamos a la espera de que nos digan si nos dejan pasar. Ya en Austria hemos pasado. Acabamos de llegar a Narnia, realmente vaya paraíso tenemos alrededor, es como el cielo nevado. Mira, mira, qué bonito. ¡Los fugitivos llegan! Bueno, estamos en Austria, la verdad es que estamos muy felices de estar aquí. Las últimas 24 horas que han sido una auténtica locura y esto pues para nosotros es ahora mismo un bálsamo. Sí, estamos en el paraíso, ¿no? Nos da pena no ir a disfrutar más de este país porque tenemos que atravesarlo muy rápidamente para llegar a Alemania, no queremos tener más problemas, pero hemos tenido que fugarnos de Italia. Suena fatal y la verdad es que no me gusta nada la sensación, ¿no?, de haber tenido que hacer esto. Lo que hizo este policía es ilegal. Se quedó con nuestro permiso de circulación español, ya no lo tenemos con nosotros, el documento original, que es algo que tampoco podía hacer, pero decidimos irnos sin él porque tenemos todavía pues, los papeles alemanes del coche que están a mi nombre y vamos a cambiar la matrícula en Alemania. Ya detendremos la caravana hasta que tengamos una matrícula con la que podamos circular sin problemas. La verdad es que ya hemos tenido suficiente de esto. Sí. Y nos está haciendo replantearnos mucho lo que queremos hacer de aquí en adelante. Sí. Lo estamos considerando señales realmente del universo y parece que todo nos indica que nos vayamos a un lugar con menos burocracia. Por suerte, bueno, ayer fue una clara prueba de que quedan almas muy buenas, dispuestas a ayudar, y eso es lo que nos ocurrió tanto con la policía como en este control fronterizo. Que el chico fue muy majísimo. Yo no sé si eso tengo poderes Jedi, ¿no? Empecé a pensar porque realmente de primeras nos dijo, no, lo siento, es que no se puede pasar por las medidas que hay de COVID. Y le dije, ¿seguro que no se puede? La verdad es que nos vendría muy bien pasar. Y el chico dijo, bueno, pues sí, tú lo sabes, ¿sabes? A ver, pasar puede pasar, pero tengo que hacer aquí la vista, ¿sabes? Y ahora, bueno, pues vamos a tener que hacer 2 paradas.
Bueno, realmente una. Tenemos ahora mismo que arrancar con el starter, ponerlo a cargar, parar en una gasolinera porque ya nos queda poquita gasolina y irnos directamente hacia Alemania. El problema que tenemos ahora mismo es que nuestro alternador está averiado y... Pero es que nos pasó justo en la frontera. En cuanto pasamos la frontera italiana, de repente se nos fastidia el transformador. ¿Qué momento? Digo, no puede ser que ahora me tenga que ayudar la misma policía a estar arrancando la caravana. Bueno, ahora os enseño un poco de dónde estamos ahora mismo. Tenemos nieve aquí todo alrededor y un paisaje preciosa. Y os voy a enseñar este gadget que es el starter que nos ha sacado de un buen apuro. buen apuro. A ver, ¿haces un bailecito? Y es el baile del fugitivo. La fugitiva baila así como lo menea y ella se mueve su cucú. A ver, explícanos, mecánico. Esto es muy sencillito, lo que lleva es sencillamente un polo positivo y uno negativo y son como las pinzas de un coche, solo que tiene una batería que es como un powerbank, lo cargas donde quieras y con esto pues te sirve para arrancar. Más o menos con la carga que tiene creo que da para unas 3 o 4 veces arrancarlo. Eso es lo que creo, ya os contaré. Ayer lo arrancamos una vez y tiene ahora mismo un 87%, pero bueno, por suerte tenemos otra batería auxiliar de la que poder tirar para irlo cargando. Y bueno, la aventura continúa, todavía tenemos que pasar la frontera de Alemania, pero vamos a asegurarnos de tener todos los papeles muy en regla, test de COVID y todo lo que podamos tener para presentarles y decirles, traemos los deberes hechos. Dejáis pasar, por favor. Estamos disfrutando especialmente de esta ruta porque a pesar de tener estos problemas de motor, que parece que ya está un poco mejor, estamos dándonos cuenta de lo agradable que es la gente que nos estamos encontrando. La gasolinera, que estábamos un poco justos de dinero, hemos tenido que hacer una transferencia de una tarjeta a otra y casi no nos llegaba. La chica nos ha visto un poco apurados, una asiática, y nos ha dicho si queríamos algo de comer, que eso no nos ha pasado en ningún otro lugar de lo que llevamos de Europa. Por otra parte, ellos en la carretera son súper educados, no hemos tenido nadie que nos pite, que nos ponga las largas, absolutamente nada, y eso que vamos bueno, pues con una buena cola de coches detrás, todos adelantando con prudencia, no van comiéndote el culo como hacen en otros países, ni un solo pitido, en fin, una educación total. Y buenas sensaciones sobre ellos, los paisajes maravillosos. Dios, pero precioso. Nos da mucha pena, la verdad, no poder pararnos, ¿no? Porque pena. Es un sitio tan bonito para hacer fotografías y vídeos. Muy bello. ¡Estamos en Alemania! Bueno, me acabo de quitar la mascarilla porque acabamos de estar hablando con los últimos agentes del puesto fronterizo de Alemania. No nos han pedido ningún test de COVID, no nos han pedido ningún justificante y hemos tenido... Bueno, es que no es suerte, no sabemos si es suerte o no es suerte, pero realmente nos consideramos verdaderamente afortunados porque hemos conseguido pasar. Bueno, nos han pedido los papeles, les hemos dicho que teníamos los papeles alemanes, pero no los españoles, porque la realidad es que se los han quedado en Italia. Y se lo hemos dicho con mucha calma, con tranquilidad, con una sonrisa en la cara y nos han dejado pasar. Hay personas que se les nota que tienen corazón, les miras a los ojos y ves que hay alma ahí detrás, ¿no? Nos ha dejado el tío calmado y nos ha dicho que podíamos pasar. Así que muy contentos. En la frontera austríaca, de Austria a Alemania, el austríaco no nos ha parado. Ya estamos en Alemania haciendo el trayecto final. Nos quedan 3 horas y media para llegar. Gaia se está portando fenomenal porque parece que se ha recuperado. Así que estamos positivos. Creemos que vamos a llegar a... Yo creo que al tomarnos estos retos con tanta filosofía y tan buen rollo y sin ponernos muy nerviosos, creo que es como fluyen las cosas, ¿no? Y al final las cosas pues van fluyendo de la mejor manera porque hay que confiar que el universo siempre está cuidándote. La vida aprieta pero no ahoga. No ahoga. Claro, y hablábamos antes de la calma y a la hora de tratar con la policía es imprescindible, no perder los nervios nunca, que tampoco parezca que tienes nada que ocultar, sino estar totalmente tranquilo, hablar con ellos con paciencia, que no te tiemble la mano cuando estás dando el pasaporte. Me parece que una de las claves es haber dormido poco, porque que hemos dormido 4 horas en los últimos 2 días, nos hemos tomado un café, pero es que bueno, vamos tranquilos. No tengo sueño a la hora de conducir, pero sí que se nota que estamos ahí con mucha quietud interior y eso es de mucha ayuda. Yo creo que ya como la vida nos ha dado tanto, o
sea, con tantos retos, es como que ya hemos dicho, es lo que tengo que vendrá, que fluya. Claro, es que llevamos unos Ya últimos... buscaremos problemas, ya como... Si habéis visto los últimos vídeos, es que hemos comenzado cruzando a Italia, nos paró la policía, después rompimos el dron y tuvimos que atravesar un bosque encantado para recuperarlo. Yo estaba con un esguince de tobillo y subiendo esa montaña, y Mai con un dolor de muelas tremendo porque le habían quitado las muelas del juicio. Está con antibióticos y con medicamentos. Después atravesamos Italia y de repente nos ocurre todo esto con la policía italiana. Salió una locura. 6 Yo creo horas. que ya como hemos soltado, como hemos dicho, bueno, pues ya está. Lo que tenga que ser será y será porque tiene que ser. Y bueno, realmente ayer vimos, que eso no lo hemos contado, cómo cuando estás en una situación estresante, angustiante, y notamos cómo nuestro cuerpo estaba generando toxicidad. Notábamos cómo en nuestro interior había algo que se estaba corroyendo. El estrés de los nervios. Sí, notas como hay algo vibrando en tu cuerpo que no está funcionando, ¿no? Y que ayer pues nos empezamos a tranquilizar cuando ya estábamos a punto de atravesar la frontera de Austria y por el cansancio, pero lo pasamos muy mal con el estrés de ayer. Y ahora ya pues cualquier situación es que realmente es un estrés mínimo. Hemos tenido una dosis tan grande de ello que bueno, ahora vamos tranquilos en todo caso, ¿no? Como os podréis imaginar, el pasar fronteras ahora mismo es algo bastante complicado, entonces hemos pasado con cierto riesgo y también con problemas en el motor. Bueno, Jonathan, que está hablando con él, ahora nos ha dicho que este policía hoy ha visto nuestras redes y que le había encantado lo que habíamos hecho y que teníamos un nuevo seguidor. Realmente me parece alucinante porque ayer nos trató... como basura. Sí, totalmente. A mí realmente ha habido muy pocos policías en mi vida que me hayan tratado así de mal y ninguno que me haya hecho perder esta cantidad de tiempo y de dinero por tener que hacernos todos estos kilómetros. Lo que no vamos a hacer es decir nombres ni hablar de la comisaría en la que fue, porque hubo una persona súper valiente que nos ayudó a salir de ahí y no queremos que se la reconozca porque puede que lo que hiciera fuese en contra de las normas de la policía y realmente a ella le estamos totalmente agradecidos. Claro, y pues es así, nosotros a este policía realmente no le deseamos ningún mal, pero sí que creemos que es bueno hablar de esto que ocurre para que dejen de pasar estas cosas. De la gente. Claro, y que se deje de abusar del poder que se tiene, ¿no? Que realmente hay mucho abuso de autoridad en el mundo. Y que la policía está para ayudar a los ciudadanos y a las personas que están en la calle, al pueblo, no para ponerle más trabas y para hacerle la vida imposible y controlar. Es que, de verdad, ojalá más policías con un poquito más de corazón.